Ya, vamos a ver lo que son los gestores de bases de datos. Estos gestores, como ustedes han podido investigar, han debido encontrar cómo ser, entonces vamos a ver lo que son algunos de los gestores, los que más se utilizan, ¿no? En sí tenemos unos 300 a 400 gestores de bases de datos, son bastante, ¿no? Entonces, lo que más se usa, o los más utilizados, vamos a ir citando. Por ejemplo, han debido encontrar lo que es el Oracle. Este Oracle es el más utilizado a nivel mundial. Por ejemplo, lo que es el sistema de SIGEP en nuestro país, el SIGEP que se utiliza para las instituciones públicas, está desarrollado en base al Oracle, programado además con lo que es Java, ¿no? Los que tienen conocimiento de lo que es programación comprenden mejor, ¿no? Ahora, también tenemos el MySQL, que es de un uso más fácil que el Oracle. El Oracle es un poco más complicado incluso, ¿no? Pero el MySQL es más práctico, más fácil, además bastante utilizado en las páginas web que día a día accedemos. Actualmente Oracle ha comprado en el año 2010 a MySQL, ¿no? Estos gestores de bases de datos son como lo que conocemos en competencia, por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Eh, eh, Todos están luchando para, en sí lo que buscan es monopolizar, pero entonces cada uno va luchando, ¿no? Entonces, de esa manera, MySQL también es parte de Oracle y además tiene de manera gratuita, era, ¿no? Y a partir de que ha comprado Oracle a MySQL, eh, se ha quedado con lo que es MariaDB. Actualmente MariaDB en su estructura, en su funcionamiento es idéntico a MySQL. Por el momento no hay ningún cambio, ¿no? Entonces a veces es un poco difícil de comprender o es confuso, ¿no? Uno no sabe si está utilizando MariaDB o MySQL. ¿Por qué? Porque son idénticos. Entonces, cada uno de estos gestores también tiene su historia, sus características, ¿no? Ustedes al investigar han debido poder observar sus características, su historia, desde cuándo, cómo han sido creados, todo eso, ¿no? No lo vamos a citar, solo vamos a citar los gestores de bases de datos. También han debido encontrar lo que es el SQL Server. El SQL Server es desarrollado por Microsoft, que actualmente también es utilizado bastante, este gestor de base de datos. Luego han debido encontrar lo que es el PostgreSQL. Este PostgreSQL también es bastante utilizado, ha sido creado a finales de años 80 a principios del 90, ¿no? En donde ha sido desarrollado por instituciones universitarias de Norteamérica. Esto de manera gratuita tenía que ser, ¿no? Actualmente sigue con esa característica. En cambio, lo que es el SQL Server y el Oracle hay que pagar, ¿no? Lo que es MariaDB también es gratuito. Luego, otro de los más utilizados también es el MongoDB. Me imagino que todos han podido citar y encontrar sus características de MongoDB. Asimismo, el más antiguo, desde los años 1911, IBM DB2. Y asimismo, Access no se queda atrás, ¿no? Seguimos, tal vez en el colegio o cuando estaban en segundo año de la U, han debido poder utilizar lo que es Access. Entonces, estos gestores de base de datos son los que manejan la información. Estos son los que van a almacenar.
Ahora, para poder acceder a una base de datos de manera directa a través de CM2 se puede acceder, ¿no? Y también hay otras formas como por ejemplo, a través de los desarrolladores y con los códigos de programación, ¿no? Los que estaban en la semana aniversario, en la semana, el día lunes, se ha utilizado este material, ¿no? Es un poco más amplio. Entonces vamos a retroceder un poco. A ver. Ya, en un principio las bases de datos se utilizaban de manera manual, ¿no? Uno tenía su cuadernito y se iba anotando. Pero en la actualidad yo creo que todos hemos migrado a lo que es ahora en nuestro celular ya tenemos para almacenar en antes teníamos dos opciones, ¿no? Solamente el celular y el chip, esos eran los que almacenaban. Ahora actualmente Google nos ofrece para poder guardar nuestros contactos en la base de datos de Google. Entonces, cada día cuando una persona se va realizando, por ejemplo, en una entidad financiera, se aproxima a una entidad financiera y va utilizando lo que es base de datos. Va a comprar una línea de Entel, ya sea Vivo, Tigo, lo registran a una base de datos. Eh, Hacen la matriculación en la universidad, otra vez lo registran en una base de datos. A ver, para poder obtener un certificado de nacimiento, acudimos a un registro civil que antes también era manual, ahora actualmente nos registran en una base de datos. Luego queremos obtener nuestra cédula de identidad, igual nos registran en una base de datos, además de nuestra foto, de nuestras huellas digitales. Entonces, si se dan cuenta, día a día accedemos a una base de datos. Y estas bases de datos son actualmente una fuente es un negocio en sí esto, un negocio a través de las bases de datos. Por ejemplo, bueno, se ha tenido un inconveniente de red. Como les decía, entonces, día a día estamos trabajando con las bases de datos. Está a nuestro alrededor y dependemos muchas veces de una base de datos. Por ejemplo, imagínense que no haya un sistema de base de datos en un banco o que las líneas telefónicas como ser Entel, Viva, Tigo no tengan su base de datos, entonces no nos van a poder atender. Ahora, por otro lado, lo que son acá por ejemplo tenemos contactos. Y para crear una tabla de contactos, cada uno ve su necesidad, ¿no? Contactos, por ejemplo, va a ir enumerando números, luego los nombres y el número de teléfono. Entonces, en la tarea que tenían, lo que debían realizar es una base de datos para una institución educativa. Entonces, lo que tenían que realizar es analizar qué es, por ejemplo, lo que está en la parte superior, nombres, números de teléfonos, son denominados atributos. Entonces, cada uno ve la necesidad, ¿no? Necesito el número, nombre, teléfono. Entonces, suficiente para una lista de contactos, ¿no? Entonces, de esa manera hay que ir estructurando lo que es una base de datos. Pues como les indicaba, todo es en base a una base de datos. Por ejemplo, en contabilidad, el plan de cuentas es una base de datos. Luego las transacciones, el libro diario, el libro mayor, todo es transacciones que están almacenados en bases de datos.
Ahora, actualmente, por ejemplo, para un analista programador web, lo que le exigen es que tenga conocimientos en el desarrollo de bases de datos, por ejemplo, el Oracle, el Postgres, el SQL Server. En motores de bases de datos, lo mismo, ¿no? Oracle, Postgres y SQL Server. Ahora, en la generación de reportes, igual. En la generación de reportes, lo que tiene que conocer es reportes, extracción y análisis de datos. Actualmente a los auditores ya están empezando a exigir que tenga conocimiento en análisis de datos. Entonces, esto va a ir creciendo eh, cada día aún más. Entonces, hay que estar preparados ya para poder realizar un análisis completo de bases de datos. Entonces, a ver, vamos a retroceder más. Y acá tenemos un ranking de base de datos a septiembre de 2020. Entonces, me imagino que estos que están citados acá, por ejemplo, Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Redis, el SQLite, Cassandra, todo esto han debido citar, ¿no? En su investigación. Entonces, el mundo de las bases de datos es a nivel mundial, no es solo para un país, ¿no? Por ejemplo, si aplicamos contabilidad, a veces hay que especializarse para cada país en cuanto a sus impuestos, en cuanto a la normativa. Pero en este caso, el mundo de las bases de datos es todo el mundo utiliza igual. Es como, por ejemplo, uno que es chofer va a ser chofer en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, un médico también puede ser a nivel mundial, no necesita conocer normativa, como en este caso de auditoría, contabilidad, tenemos normas específicas. Pero sin embargo, el mundo de las bases de datos son a nivel mundial, a nivel globalizado. Ya, bueno, luego en algunas características lo que se tiene es base de datos relacional. Relacional, los manejadores de base de datos que son relacionales, tenemos a lo que es el Oracle, es base de datos relacional. También el MySQL es relacional. MariaDB de igual manera. El SQL Server, el PostgreSQL y IBM DB2. Estos son bases de datos relacionales. A ver, ¿quién me podría indicar qué es una base de datos relacional? En su investigación han debido observar. Vamos a dar 5 puntos sobre el segundo parcial al que me indique qué es una base de datos relacional. Lice, Lice, buenos buenos días. días. Yo primero, Lice. A ver, Viviana, adelante. La base de datos relacional es un tipo de base de datos que cumple con el modelo de la relación, es decir, el método más utilizado actualmente para implementar las bases de datos ya planificadas. También es tras ser postulado esas bases de datos en 1970 por el Edgar Frank. También es un sistema de software utilizado para mantener la base de datos relacionales en una relacional database y que está en inglés, ¿no? O sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Virtualmente todos los sistemas de base de datos relacionales utilizan el SQL para consultar y mantener la base de datos. Eso sería listo.
Ya, bueno, el segundo participante, Lice, la misma versión quería advertir, pero el base de datos también sirve para llegar a los objetivos, ¿no? Eso sería licenciar. La compañera ya lo ha dicho todo, ya, Lice. ya, bueno, seguimos, ¿no? Posteriormente vamos a ver cuál es la característica principal del modelo de base de datos relacional. Y el otro grupo que se tiene es el modelo de base de datos no relacional. El modelo de base de datos no relacional, por ejemplo, tenemos MongoDB y lo que es Cassandra, que utiliza el Facebook. Entonces, la diferencia en estos dos, por ejemplo, este modelo relacional y no relacional, también son conocidos como SQL al modelo relacional. SQL porque utiliza el código SQL. Los que tienen más conocimiento sobre programación entienden lo que es el SQL, ¿no? Simplemente es un lenguaje que maneja el formato SQL. En cambio, este otro no relacional maneja no SQL. Entonces, estos son comandos, ¿no? Comandos para poder escribir, para poder consultar, para poder borrar, para poder editar. A eso se refiere SQL. Luego, en la base de datos relacional es la que disminuye la cantidad de información, ¿no? Sino que va a tratar de minimizar los datos para que no ocupen tanto espacio. Por ejemplo, una base de datos relacional tenemos que todos están en contacto, ¿no? Por ejemplo, usuarios, que es el centro, se relaciona con la tabla usuario permiso, con ventas, con empresa, los datos de la empresa ingresa, ¿no? Luego con detalle de ventas, con el producto, con las compras, con el proveedor. Todo está relacionado de esa manera. Eso se denomina base de datos relacional, porque tiene relación con cada una de las tablas que se utilizan. Como en este caso tenemos, por ejemplo, actualmente lo que es el Moodle que estamos utilizando, está diseñado está funcionando con la base de datos MariaDB y en el modelo relacional. En este modelo lo que busca es tratar de no tener datos duplicados, sino unos datos únicos, manteniendo la integridad. Por ejemplo, usuarios, vamos a tener único usuario. Asimismo, en cada una de las tablas va a tener único dato, el cual nos ayuda a almacenar, minimizando la información. También está lo que es el sistema de gestión pública, el SIGEP, que utilizan las entidades gubernamentales en toda Bolivia. Está desarrollado en base al modelo de base de datos relacional. En este modelo de base de datos, al tener relación con otras tablas, asimismo con otro, lo que ocasiona es, en algunas, no se va a notar tanto, ¿no? Pero sí, cuando necesitamos consultar una información más amplia, ahí vamos a notar que en este método es un poco lento. Cuando hagamos consultas, en ese momento el sistema lo que va a realizar es, por ejemplo, ID usuario, entonces va a ir a la tabla, a la otra tabla que necesita, entonces desde ahí va a ir a buscar la información necesaria. Por ejemplo, con esto de esta tabla, puedo realizar una consulta en donde vea los datos necesarios. Por ejemplo, puedo querer el nombre del usuario al que ha vendido,
por ejemplo, el detalle de las compras de los proveedores. Entonces, en ese momento lo que va a realizar el sistema es dirigirse a cada una de las tablas. Y ese proceso de dirigirse a las tablas va a demorar un segundo por ti, ¿no? Un segundo, sumado, si es un amplio, se va a sumar por lo menos unos 3 4 segundos. Entonces, esa es la desventaja que podríamos citar en este método, ¿no? A veces se vuelve un poco lento, ¿no? Por el funcionamiento. ¿Por qué? Porque acude a muchas tablas. Sin embargo, en el otro base de datos no relacional, acá las tablas son independientes, ya no tiene relación una con otra tabla, sino de manera independiente. Por ejemplo, en Facebook se tienen una tabla de mensajes. Entonces, ahí no importa que se estén duplicando la información. Puede duplicarse uno u otro, no importa, sino lo que importa es que sea rápida, veloz. Entonces, el Facebook actualmente está utilizando el modelo de base de datos no relacional. En este método no mantiene la integridad de datos, sino lo que le interesa es que sea rápido el funcionamiento. Entonces, se tiene nomás información duplicada, tablas independientes. Entonces, como ejemplo, citamos el Facebook. Ya, ahora entonces vamos a ver lo que son los gestores de bases de datos. Para poder ver un poco más, el auditor lo que debe realizar es dirigirse a los gestores de bases de datos. Por ejemplo, esto es MariaDB. Es idéntico actualmente a lo que es el MySQL. Entonces, acá se van almacenando la información en tablas. Por ejemplo, vamos a ver esto de conta. Y acá tenemos las tablas, ¿no? La cuenta, el libro diario, el detalle del libro diario, el tipo de cuenta. Entonces, cuando nosotros manejamos un sistema, se van almacenando acá la información en las tablas. ¿A través de qué? De los formularios, ¿no? Un formulario, por ejemplo, de esta manera, nombre. Entonces, ahí se van a ir almacenando la información. Por ejemplo, un ingeniero de sistemas al diseñar, ¿qué va a realizar? Va a realizar las tablas como ustedes lo han realizado. Han debido poder notar que es a criterio de cada uno. No existen reglas. Simplemente hay una orientación que los datos no sean duplicados. Entonces, un ingeniero de sistemas lo que realiza es hacer una maquetación tal vez en una hoja para poder crear de acuerdo a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, en contabilidad utilizamos la cuenta, el libro diario, todo eso, ¿no? Además, vamos a poder observar en los gráficos, por ejemplo, han debido buscar en Google o en otros lados, se ve de esta manera, ¿no? Para lo cual hay que dirigirse acá más a diseñador. Entonces acá podemos observar de manera visual las relaciones que tiene. Por ejemplo, esto, ¿no? Como una telaraña está ahí relacionado. ¿Esto para qué? Para que no se duplique. Imagínense en contabilidad tener el manual, por ejemplo, las cuentas que sean duplicadas, nos va a ocasionar una diversidad de inconvenientes. Por lo tanto, es conveniente tener datos únicos. Por lo tanto, es el más utilizado para poder desarrollar lo que son bases de datos bien estructuradas para que no tenga duplicados. Sin embargo, en el modelo no relacional no importa, no existe esta relación, no son tablas únicas en donde van almacenando cantidad de información. Lo que va a ocasionar en
futuro va a ser un incremento considerable en el peso de los archivos. En este método se minimiza. Pues acá tenemos uno de un cortito, ¿no? Acá está relacionado de esa manera. Por ejemplo, en gráficos han debido encontrar de esta manera. Ahora vamos a ver el otro, lo que estaba mostrando más antes. Acá, por ejemplo, es una base de datos para las ventas, por ejemplo, ventas, compra y venta. Se tiene, por ejemplo, la categoría, los clientes, las compras, detalle de compras, detalle de ventas, los datos de la empresa, permisos para usuarios, el producto, lo que tiene, ¿no? Hay que ir detallando los productos, el proveedor, los usuarios, tendremos usuario administrador, usuarios normales, usuarios de consulta, el usuario, su permiso y las ventas. Entonces, estas son tablas que están dentro de una base de datos. Estas tablas se diseñan a criterio de cada diseñador. Y ahora lo que nos interesa a nosotros es analizar estas tablas, ¿no? Por eso estamos viendo de esa manera primero las tablas. Y estas tablas lo que hay que realizar es exportar para poder analizar. Por ejemplo, vamos a exportar de acá a... Hay que buscar, todas las bases de datos son similares. Más adelante vamos a ir viendo otros gestores de bases de datos. Les recuerdo que estos gestores de bases de datos MariaDB y también el SQL es idéntico. Entonces, no se puede diferenciar si es SQL, el MySQL o MariaDB. Idénticos están actualmente. Entonces, lo que nos vamos a dirigir es acá a exportar, ¿no? Puedo ir marcando las tablas que yo quiera exportar, por ejemplo. Si necesito todas, entonces marco todos, ¿no? O simplemente lo puedo dejar, otros los que no quiera, pero para analizar hay que exportar todos, ¿no? Puedo ir marcando todo. Marco todo y acá hacer un clic en exportar. En todas las bases de datos tienen para exportar de esta manera. A exportar. Estoy exportando para poder analizar. Ya, entonces acá tengo los formatos a elegir. Puedo exportar en SQL para poder migrar a otras bases de datos, ¿no? Pero lo que me puede servir para analizar, por ejemplo, con el Excel. Por ejemplo, esto voy a elegir CS para Microsoft Excel. O simplemente en CSV. Este es el formato que más todas las bases de datos nos ofrecen para poder exportar. Entonces, CSV o acá tengo para Excel. Entonces, selecciono y continuar. De esa manera voy a extraer para analizar la información. Entonces, acá ya me ha descargado, ¿no? Entonces, simplemente lo que tendría que hacer es abrir y empezar a analizar, o en algunos casos voy a necesitar de otro programa para analizar la información. Acá está un poco lento porque lo he hecho estoy haciendo correr lo que es el Oracle y además de otros gestores de bases de datos, por esa razón se ha vuelto lento.
pero de esa manera se va a ir exportando. Entonces es una exportación desde MariaDB o MySQL. Ahora veamos lo que es el Oracle. Acá tenemos el gestor de bases de datos, el Oracle, el cual de la misma manera que la anterior, están conectadas a través de formularios. Los formularios permiten ingresar información a la base de datos. Y estas a su vez podemos consultar, podemos utilizar para lo que veamos necesario. Ya, entonces, lo que es el Oracle, acá nos dirigimos a conexiones. Este, por ejemplo, está en español, es más fácil de comprender, ¿no? Conexiones. Esto es siempre el logo de las bases de datos, ¿no? Entonces, en cualquier base de datos encontramos ese logo. Si ven este logo, entonces de base de datos, ¿no? Bueno, creo que la pantalla ya estaba congelando, ¿no? No se veía nada, dice. Ya, lo que hemos entrado es al gestor de base de datos Oracle, solamente era de ahí, ¿no? El Oracle, cuando ingresamos se va a ver de esta manera. Tenemos acá arriba el menú correspondiente como en cada programa. Luego nos dirigimos acá a conexiones. Entonces, lo que estamos viendo es para poder extraer las bases de datos. Nos dirigimos a conexiones y acá tenemos un icono, este es el icono de las bases de datos, ¿no? Ahora, los bases de datos tienen en su interior las tablas. Por ejemplo, acá voy a extraer, por ejemplo, las carreras, ¿no? Entonces va cargando. Esto tarda un poco debido a que están, por ejemplo, en su instalación ocupa esto unos 15 gigas del disco duro, ¿no? Por eso está demorando. Ya, entonces acá tenemos la tabla de carreras, y de carrera, nombre de carrera y el área. Entonces me voy acá a datos, datos. Entonces acá tengo un sinfín de menús opcionales que tengo, ¿no? Entonces a partir de acá, por ejemplo, hago lo que es, busco, ¿no? La opción, por un botón derecho y tengo que buscar una opción para exportar. Acá tengo para exportar. Entonces hago clic y tengo el menú de opciones que me ofrece y acá es donde voy a elegir en qué formato es lo que voy a exportar. Acá, que en formato SQL, esto es bastante importante para migrar a otra base de datos. Entonces, lo que voy a elegir acá es el formato Excel. Acá tengo Excel. Entonces voy a seleccionar. Acá podemos, acá al escritorio me va a exportar, ¿no? Entonces, si no, puedo examinar también. Entonces, siguiente y terminar. Y acá está el archivo que he exportado desde Oracle. Entonces puedo proceder a abrir, simplemente hacer doble clic para abrir los datos que he importado. En este caso he exportado desde Oracle.
En este caso el Excel es lo que está lento, no puede abrir. Y debido a que estoy, por ejemplo, este Oracle necesita de bastante espacio, pero vamos a abrir a ver con bloc de notas para poder ver la información que ha exportado. Acá bloc de notas. Acá está, ¿no? Hemos abierto. Entonces acá está la información que yo necesito, ¿no? Los datos se van exportando para poder analizar. Entonces, no hay que tener miedo a las bases de datos, ¿no? Ingresamos y simplemente buscamos la información que queremos y nos vamos en cualquiera, exportar. Acá hemos visto en Oracle, exportar. Y en el otro, por ejemplo, en este caso, tenemos el menú exportar también. Acá en lo que es el PostgreSQL, de la misma forma, nos van a visualizar las tablas y bases de datos del cual vamos a poder exportar. Este es el PostgreSQL. Acá tenemos las bases de datos. Acá, por ejemplo, este es el sistema y las bases de datos que uno va creando, ¿no? Acá, por ejemplo, para crear tiene. Y aún no he agregado una tabla acá, pero de igual manera nos dirigimos, una vez estando en la tabla, al menú exportar hay que buscar. Entonces, a partir de ahí ya vamos a poder exportar y luego llevamos a los programas que vamos a utilizar. Entonces, hasta acá tal vez alguien tiene alguna consulta. Listen, ¿las bases de datos funcionan con internet toditos o en la computadora tiene también esas posibilidades de usar? Ya, para que funcione bases de datos funcionan con internet y sin internet. Por ejemplo, si yo solamente quiero tener acá en mi computadora, por ejemplo, esta base de datos normal, yo puedo acá hacer cosas, no necesito, me desconecto del internet y voy a poder almacenar toda la información que yo quiera. Ahora, si yo quiero hacer correr en un NZ para que vea todo el mundo, entonces eh, lo conecto, puedo conectar esta computadora NZ y van a poder almacenar en esta misma computadora, ¿no? O simplemente voy a hospedarme en otro lado, ¿no? Por ejemplo, en el Internet podemos encontrar hosts que tienen sus bases de datos. Entonces, el manejo es lo mismo, ¿no? Si sea en Z o de manera local. Estas bases de datos funcionan ya sean en red o de manera local, pero actualmente las bases de datos están funcionando más en red. Por ejemplo, lo que es el Moodle tiene su base de datos en red. Si no estuviera en red, entonces no podemos acceder, ¿no? Pero sin embargo, podemos, si no va a estar en red, solo una persona va a poder acceder a una computadora y ahí se va a almacenar todo. Pero si va a estar en red, entonces todos van a compartir, todo el mundo puede acceder, puede utilizar la información que requiera. ¿Alguna pregunta más?
Ya, bueno, por esta clase vamos a quedar hasta acá. A la próxima semana vamos a empezar a manipular la información una vez exportando ya. Entonces, en esta clase hemos visto la exportación desde diferentes gestores de bases de datos. ¿No? Para exportar no hay que tener miedo, ¿no? Hay que buscar la tabla, la base de datos y buscamos una opción para exportar. Y una vez exportada, ya vamos a tener, eh, por ejemplo, como en este formato, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a analizar. Para la próxima clase, lo que voy a subir a la plataforma es algunas bases de datos ya exportadas para poder empezar a analizar. Y ese va a ser nuestro trabajo a partir de próxima clase. Entonces, hasta la próxima semana.